Peña para presentar su voto particular. Buenas tardes a todas y a todos. Con su venia, presidente, hoy, como ya lo han dicho compañeras y compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, se va a transitar y se va a seguir haciendo historia en nuestro país. Ya nos explicaba el senador Ricardo Monreal de lo que avanzaron los diferentes grupos, los diferentes coordinadores al presentar una iniciativa. Pero sin duda, lo que hoy vamos en congruencia a seguir avanzando con lo que ya hicieron los compañeros y compañeras en la Cámara de Diputados es eliminar privilegios a la figura del presidente y que se pueda juzgar como cualquier ciudadano. Es algo que siempre se ha promovido de parte de nuestro movimiento y que en congruencia con todos los grupos sacaremos adelante. Bien, lo citaba que en Comisiones Unidas de Puntos Legislativos Estudios Legislativos Segunda, y Puntos Constitucionales, se iba a presentar esta iniciativa que firmaban todos los grupos, donde también se le quitará el fuero a diputadas, diputados, senadoras y senadores, y que ya en estas Comisiones Unidas se votó y de manera unánime salió adelante. Hoy me dirijo a ustedes, compañeras y compañeras, con el propósito de presentar un voto particular respecto a la totalidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, que aprueba con modificaciones la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, como texto alternativo al dictamen, se propone el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 108 y cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 108. Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podrían ser enjuiciados cualquier ciudadano o ciudadana. Artículo 111. Para proceder penalmente contra el presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable, considerando muy importante que en primer momento se atienda de manera exclusiva la imputación que se haga al presidente de la República. En este sentido, me permito someter a la consideración de las promoventes del promovente un voto en particular para que el texto del proyecto de decreto se mantenga como lo mandaron los y las colegisladores y se pueda aprobar para que se elimine la protección total al presidente, a la figura del presidente, con el objeto de que responda por los actos ilícitos cometidos durante su mandato. No omito mencionar que la mayor protección únicamente la posee, como ustedes bien saben, el Ejecutivo Federal, lo que ha permitido que en anteriores momentos el presidente o la figura del presidente cometiera graves delitos y en ningún momento fuera castigado. Por supuesto que es de gran importancia y de necesidad para su servidor y para todas y todos ustedes, que también se incluya la situación jurídica de las y los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión para que sean también sujetos a imputación penal. Sin embargo, considero, como ya se ha expuesto, que este tema debe ser atendido por separado en otro proyecto legislativo que hoy ya se dictaminó, que formule y resuelva este tema. Estamos en la posibilidad de seguir haciendo historia y fundamentalmente en la vida política de nuestro país. Por parte de nuestras compañeras y compañeros de la Cámara de Diputados ya dieron el primer paso y con una mayoría de 420 votos votaron a favor
esta reforma. 0 en contra y 15 abstenciones. Se refleja el consenso que existe en las fuerzas políticas para eliminar el privilegio que hasta el día de hoy ostenta la figura del presidente. Como se ha señalado en diversas ocasiones, actualmente el presidente de la República únicamente puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Sin embargo, vale la pena hacer un análisis histórico a tal figura, pues el juicio por traición a la patria se estableció a raíz que los gobiernos mexicanos se doblegaban ante los intereses de otras naciones. Recordemos aquellos casos como el de Antonio López de Santana cuando entregó la mitad de nuestro territorio nacional a los norteamericanos, o cuando los conservadores fueron a buscar a Maximiliano de Hamburgo para que tratara de constituir un segundo imperio en nuestro país. Durante muchos años hubo inestabilidad política en nuestro país, pues se ponían y quitaban a los presidentes a modo y obviamente se buscaba que hubiera presidentes a conveniencia de un solo grupo. En consecuencia, para evitar el abuso entre poderes y garantizar la estabilidad de México, surge la figura coloquialmente conocida como el fuero. Sin embargo, en los últimos años este instrumento ha sido sinónimo de impunidad y de protección a lo que el resto de ciudadanos no gozamos, y nada más lo ostentaba una sola figura, que era la figura del presidente. La finalidad del fuero era proteger la investidura del titular, pero no otorgar un privilegio distinto al de los demás ciudadanos. Durante el periodo neoliberal, el titular del Ejecutivo tejía redes de corrupción y cometía delitos sin ningún tipo de consecuencias jurídicas. En este sentido, esta reforma demuestra que la sociedad es la que manda, es el pueblo el que tiene que tener también los mismos privilegios y no solo una persona. No se puede omitir que esta reforma también representa el primer paso para que también se juzgue, se revise el actuar de las y los gobernadores. Es momento de atender el clamor social de una verdadera justicia. Es tiempo de acabar con la impunidad que ha tenido por tantos años la figura del presidente. Nuestro movimiento se comprometió a quitar los privilegios a gobernadores y altos funcionarios, y una de las promesas de campaña fue esta: quitar privilegios a la figura del presidente. Ningún gobernante es más que el pueblo. Nadie puede estar por encima de la ley. También es nuestra obligación como legisladores cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y los compromisos internacionales adquiridos para erradicar la corrupción dentro de las instituciones públicas. Es tiempo de que nuestro país se coloque, como otros países de Latinoamérica, a la vanguardia. Puedo citar algunos ejemplos, como en 1992, en Brasil, Fernando Collor de Mello fue el primer presidente latinoamericano electo en ser sometido a juicio político por causas de corrupción. O en 1993, Carlos Andrés Pérez, que ha sido el único presidente venezolano en ser destituido por una acción judicial. O en el 2006, en Perú, se enjuició al presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de que revelara pagos a Odebrecht, a una empresa suya, entre el 2004 y 2006. En 2009, al presidente peruano Alberto Fujimori se le juzgó para que se le condenara a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción. O el último caso que quiero citar, que en el 21 de junio del 2012, la Cámara de Diputados del Parlamento paraguayo aprobó la realización de un juicio político contra Fernando Lugo, alegando mal desempeño en sus funciones. Finalmente, quiero reiterar que nuestra obligación es garantizar el Estado de Derecho y la gobernabilidad. Por eso la iniciativa dispone un procedimiento de control para evitar acusaciones infundadas que pongan en riesgo la estabilidad política de nuestro país. No olvidemos que en los últimos años se malutilizó el juicio político y podemos citar lo que se quería hacer en el 2005. Compañeras y compañeros, sigamos haciendo historia, sigamos adelante y quitemos este privilegio que ostentaba la figura presidencial y avancemos. Sin duda seguiremos haciendo historia y demos seguimiento en consecuencia y en concordancia con los que, como la que las diputadas y diputados aprobaron de mayoría unánime. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente. Para precisión